Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la materia de la guía 4 y para ello vamos a continuar realizando ejercicios de la academia. ¿Sí? Ahora he tratado, bueno, de incluir un poco más de ejercicios donde se involucren derivadas logarítmicas para practicar pues también estas. Encuentre y' y y segundo. ¿No? Como ven, en este caso nos está pidiendo calcular tanto la primera como la segunda derivada de una función. Y puedo tomar y igual a x cuadrado logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces, para calcular esto, digamos, para calcular y', lo primero que sería derivar x cuadrado logaritmo natural de x, aquí tengo un producto de funciones. Tengo el producto de x cuadrado con el logaritmo natural. Entonces puedo aplicar la regla del producto y esto sería la derivada de la primera función, o sea, de x cuadrado, más la derivada de la segunda función, en este caso el logaritmo natural. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí? Recordemos, baja el exponente y se resta 1, más, mientras que la derivada del logaritmo natural habíamos visto que es 1 sobre x. Muy bien. Entonces, simplificando un poco, esto es 2x logaritmo natural de x más x. ¿Sí? Se simplifica este 2 con la x de abajo. ¿Sí? Recuerden, esto, digamos, el simplificar esto puede verse como x al cuadrado sobre x, es decir, x a la 2 menos 1, y esto es x. ¿Sí? Simplemente, digamos, propiedades de los exponentes que se habían estudiado en el primer semestre. Y bueno, si uno quiere, puede factorizar y quedaría x por 2 logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? ¿Para qué hacer esta factorización? Bueno, porque tal vez luego pueda facilitar un poco los cálculos de la segunda derivada. Y si no, pues puede dejarse tal como estaba antes y calcularse igual la segunda derivada desde ahí. Y la segunda sería derivar x por 2 veces el logaritmo natural de x más 1. Nuevamente tengo un producto de funciones, entonces tengo que esto sería la derivada de x por eh, 2 veces el logaritmo natural de x más 1 más x por la derivada de esto de aquí. La derivada de x ya simplemente es 1, entonces aquí nos queda 2 logaritmo natural de x más 1 más x por la derivada de esto. Se distribuye, tendría que calcular tanto la derivada de este término como de acá, y eso significa entonces que la derivada de 1 es 0 por ser una constante, y la derivada de 2 logaritmo natural de x es 2 por 1 sobre x, ¿sí? El 2 sale de la derivada por ser una constante, y la derivada del logaritmo natural ya vimos que es 1 sobre x. Entonces, en este caso, la simplificación que se haría es que esta x se simplifica con la x de acá, y nos queda que esta derivada es 2 logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Con eso tengo tanto la primera derivada como la segunda derivada. Mm, Otro de los ejercicios puede ser si tomamos y como el logaritmo natural de x dividido para x al cuadrado. Entonces, y', aquí, bueno, como les había comentado alguna vez, puedo hacer esta derivación de dos formas, a través de la regla del producto o de la regla del cociente.
Si uso la regla del producto, tendría que escribir este denominador x al cuadrado como x a la menos 2, ¿sí? Subirlo con un exponente negativo. En este caso voy a aplicar la regla del cociente. Entonces, me quedaría que y' es la derivada del logaritmo natural de x, si recuerden, derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y esto va dividido para el denominador al cuadrado. Entonces, bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por x al cuadrado menos el logaritmo natural de x por 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Esto queda elevado, perdón, queda dividido para un x a la cuarta. Y simplificando acá nos quedaría x menos 2. Voy a factorizar, miren. Aquí se van a simplificar y este x al cuadrado dividido entre 1 sobre x me va a quedar solo x. Entonces voy a factorizar con la x que tengo en el segundo factor. Entonces nos quedaría x por 1 menos 2 logaritmo natural de x. Dividido por x a la cuarta, simplifico nuevamente estas x que aparecen aquí y me quedaría 1 menos 2 logaritmo natural de x dividido para x al cubo. ¿Eh? Con eso tengo la primera derivada de la función y para la segunda derivada pues es derivar la función que me quedó aquí. Entonces voy a hacerlo aquí a un ladito. Y es segunda sería derivada del numerador, sería 1 menos 2 logaritmo natural de x. La derivada de esto por x al cubo menos el numerador por la derivada del denominador. Y divido para x al cubo, todo eso elevado al cuadrado, sí, denominador al cuadrado. Esta primera derivada, la derivada de 1 es 0 por ser una constante. Entonces aquí nos queda menos 2 por 1 sobre x por x al cubo, menos 1 menos 2 logaritmo natural de x por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Baja el exponente y le resto 1, que me queda dividido para x a la sexta. Nuevamente, aquí voy a simplificar esto con esto y me va a quedar un x al cuadrado. Pero acá tengo otro x al cuadrado, así que puedo factorizar. Entonces saco ese x cuadrado y me va a quedar menos 2 menos 3 que multiplica a 1 menos 2 logaritmo natural de x. Y todo esto va dividido para x a la sexta. Muy bien. Ya tenemos esto. Podemos simplificar, bueno, esto era un 6. Entonces podemos simplificar este x al cuadrado con los de acá. Sí, miren, sería como hacer la resta de exponentes, 6 menos 2. Entonces nos queda x a la cuarta. Y bueno, voy a cambiar un par de signos aquí. Bueno, voy a dejarlo así por el momento para no confundir. Menos 2 menos 3, que multiplica a 1 menos 2 logaritmo natural de x, dividido para x a la cuarta. Entonces, bueno, voy a distribuir aquí el denominador en el numerador. Y me quedaría 6 logaritmo natural de x menos 5 sobre x a la cuarta. Y con eso también tendríamos ya la segunda derivada de la función. Muy bien.
podemos tomar de aquí sería tomar y igual a eh, logaritmo natural de x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Muy bien. Entonces la derivada de y, que sería derivar esto, aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque esto sería como componer esta función con la función logaritmo natural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La derivada de la función más externa, ¿sí? ¿Cuál es la función más externa aquí? El logaritmo natural. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1/x. Pero tengo que evaluar en lo que está dentro de la función, ¿sí? Entonces sería 1/x más la raíz de 1 más x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro. Ahora sí tengo que derivar x más 1 más la raíz de x al cuadrado. Sería 1/x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Y esta derivada, bueno, tengo que derivar cada término. La primera sería derivada de x da 1 más, ¿cuál es la raíz? De hecho, para derivar esta raíz cuadrada, yo puedo escribirla como una potencia a la 1/2, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Pues puedo ver claramente entonces que esta derivada nuevamente es aplicar una regla de la cadena, porque tengo esta función raíz cuadrada y dentro está evaluada otra función, es decir, tengo esa composición de funciones. Entonces, ¿cuál es primero la derivada de esta potencia a la 1/2? Baja el exponente y le resto 1, si digamos que estaría evaluado. Tengo que evaluar en lo que estaba dentro de la función, entonces evalúo 1 más x al cuadrado menos 1, ¿sí? Porque tengo que restar 1. Y ahora tengo, en cambio, que multiplicar por la derivada del 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí me quedó 1/x más la raíz de 1 más x al cuadrado por, esto sería 1 más 1/2 la raíz de 1 más x al cuadrado, ¿sí? Como tengo un exponente negativo, puedo volverlo exponente positivo, pero como denominador. Entonces me quedaría en el denominador exponente 1/2, que es la raíz cuadrada. Y la derivada de 1 más x al cuadrado, pues simplemente sería 2x, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Un minuto, por favor. Ya, volví. Entonces, bueno, veamos aquí qué podemos hacer. Puedo simplificar estos dos. Y creo que nada más por el momento. Entonces nos quedaría que esta derivada es 1/x más la raíz de 1 más x al cuadrado, que multiplica a 1 más x sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Oh, sí, ya. Podemos resolver esta resta, podemos resolver, perdón, esta suma de fracciones y nos quedaría 1/x más la raíz de 1 más x al cuadrado por la raíz de 1 más x al cuadrado más x dividido para la raíz de 1 más x al cuadrado. Y observen, lo que, lo que tengo aquí en el denominador es lo mismo que aparece en el numerador de acá, x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces estos términos pueden anularse y esta derivada no sería nada más que 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, eh, la función que en un inicio pues no era tan, mejor dicho, era un poquito fea,
Al final ya se simplificó bastante y nos quedó una expresión más sencilla. Entonces, y hacer esta simplificación fue, de hecho, una decisión acertada porque si uno, digamos, hubiéramos dejado la respuesta así, calcular la segunda derivada iba a ser bastante engorroso porque hubiéramos tenido que aplicar una regla de producto, acá hubiéramos tenido que usar una regla de cociente y acá otra regla de cociente, ¿sí? Entonces, eh, hacer esta simplificación fue algo bastante acertado. Entonces, para derivar la segunda función, yo la voy a escribir así. Sería como derivar 1 más x al cuadrado elevado a la menos un medio. Entonces, ¿qué me dice la regla? Bajo el exponente, que en este caso es menos un medio, como tengo que aplicar regla de la cadena, tengo aquí resto 1, menos uno me da menos 3 medios, y ahora derivo lo que estaba dentro de esta función, o sea, el 1 más x cuadrado. Entonces aquí nos quedaría menos 1 sobre 2 por 1 más x al cuadrado elevado a 3 medios, ¿sí? Antes tenía exponente negativo, lo volví exponente positivo, simplemente bajando el denominador. Y multiplicando por esto nos queda la derivada de estos 2x, se simplifica el 2, y nos quedaría que la segunda derivada no es más que menos x sobre 1 más x al cuadrado elevado a 3 medios. Y eso terminaría el ejercicio. Ujú, listo. Otro ejercicio que podemos hacer es derive f y encuentre el dominio de f y f'. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Bueno, a veces es necesario encontrar el dominio porque, recuerden, habíamos estudiado lo que es el dominio de una función y la derivada es otra función, ¿sí? Algo que siempre se cumple, voy a poner el ejercicio, lo voy a explicar aquí, algo que siempre se cumple es que el dominio de la derivada es un subconjunto del dominio de la función original, ¿sí? Es decir, si yo tengo una función que está definida en, no sé, todos los reales excepto un punto, ¿sí? Entonces su derivada no puede ser una función definida en todos los reales, ¿sí? Porque la función original no estaba definida en ese punto, ¿sí? Entonces, esto de acá siempre se cumple. Sin embargo, hay casos donde el dominio de la derivada no es exactamente igual al dominio de la función original, ¿sí? Por ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene dominio todos los reales. Sin embargo, su derivada tiene dominio en los reales excepto en el cero. ¿Por qué? Recordemos que la función valor absoluto no es derivable en el cero. Entonces, con este ejercicio podríamos ver un poco este tipo de comportamientos, ¿no? Lo primero será tomar f de x como x dividido para 1 menos el logaritmo natural de x menos 1. Muy bien. Ahora, primero voy a hacer el cálculo de la derivada aplicando una regla del cociente. La derivada de x por 1 natural de x menos 1 menos x por 1 logaritmo natural de x menos 1' dividido para el denominador al cuadrado. Sí, listo. Pues la derivada de x es 1, entonces queda 1 menos el logaritmo natural de x menos 1 menos x por... La derivada de 1 es 0, sería menos la derivada del logaritmo natural, sabemos que es 1 sobre x, pero como está x menos 1, tenemos que aplicar una regla de la cadena. Entonces ya 1 sobre x menos 1 por
la derivada de x menos uno. ¿Sí? Entonces aquí queda uno menos el logaritmo natural de x menos uno al cuadrado. Y esto es lo mismo que uno menos el logaritmo natural de x menos uno menos, bueno, menos y menos se hace más, y la derivada de x menos uno es uno, porque la derivada del menos uno va a ser cero y la derivada de x es uno. Simplemente este término, todo este término, vale uno y por tanto nos queda solo x sobre x menos uno dividido para uno menos el logaritmo natural de x menos uno al cuadrado. Muy bien. Ahora veamos los dominios de las funciones. ¿Sí? Para el dominio de f, ¿cómo calculamos el dominio de la función f? Miren, en este caso tenemos un cociente. Entonces, para que el dominio, para que un elemento esté en el dominio, son los puntos donde el denominador no se anula. ¿Sí? Bueno, para ello podemos buscar los puntos donde el denominador se anula y esos puntos los quitamos del dominio. ¿Sí? Porque, recuerden, no podemos dividir para cero. Entonces, no tiene sentido que, o sea, mejor dicho, como no podemos dividir para cero, tenemos que quitar del dominio los puntos donde el denominador se anula. Y además, recuerden que el logaritmo natural está definido para valores de x mayores que cero. ¿Sí? Es decir, el dominio de la función logaritmo natural son los números, bueno, mejor dicho, es el intervalo abierto cero más infinito, ¿sí? Es decir, solamente está definido ahí. Entonces, si un punto está en el dominio, debe estar en el dominio de este logaritmo natural. Es decir, necesitamos que x menos uno sea positivo, ¿sí? ¿Por qué? Para que este término de aquí exista. ¿Sí? Si x menos uno es negativo, ese término simplemente no existe. Muy bien. Ahora, logaritmo natural de x menos uno tendría que ser uno y de acá encuentro que x tiene que ser mayor que 1. Nada más. Ahora, veamos qué me impone esta otra condición. Como estoy con un logaritmo natural, recuerden que el logaritmo natural es como el logaritmo de base e, entonces yo puedo elevar a ambos lados este término, ¿sí? Si yo sé que estos dos números son iguales, entonces estos exponenciales también deben ser iguales porque es e elevado al mismo número. Recuerden, estoy asumiendo que estos dos números son lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, como la exponencial y el logaritmo natural son funciones, la una es inversa de la otra, entonces esto queda simplemente x menos uno es igual a e. Es decir, x es igual a e más uno. ¿Sí? Es decir, este punto e más uno no puede estar en el dominio porque es donde se anula la derivada. Perdón, es donde se anula el denominador. Entonces, con esto yo puedo concluir que el dominio de mi función f son todos los puntos desde uno a más infinito por esta condición de acá, menos, digamos, quitando el punto e más uno, que es donde se anularía el denominador. Nada más. ¿Ya? Con esto eh, he encontrado el dominio de la función original. ¿Sí? Muy bien. Ahora
tenemos que buscar el dominio de la derivada. Para ello voy a volverle a escribir acá, que nos quedó uno menos logaritmo natural de x menos uno más x sobre x menos uno dividido para uno menos el logaritmo natural es 1 al cuadrado. A ver si lo puse bien. Sí, perfecto. Entonces, cuando buscamos nosotros el dominio de funciones, simplemente, bueno, al menos cuando tenemos la fórmula explícita de la función, lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué condiciones eh, son las que me van a determinar el dominio. Es decir, qué condiciones deben cumplirse para que todos los términos que aparecen en la función estén bien definidos. Por ejemplo, para este logaritmo, lo que necesitamos de plano, digamos, para el dominio de f', lo que necesitamos es que x menos uno sea positivo, ¿sí? Si no, ese logaritmo no existe. ¿Qué más necesitamos? Que el denominador no sea nulo. O sea, uno menos el logaritmo natural de x menos uno al cuadrado. Bueno, vamos a calcular cuándo el denominador sea nulo. Y aquí también tengo otro denominador. Entonces, x menos uno igual a cero. Voy a calcular cuándo este denominador sea nulo. Ese término también tengo que quitar. Muy bien. Es decir, aquí encuentro que x tiene que ser mayor que uno. Y esta ecuación de acá, como yo tengo, recuerden, x al cuadrado es igual a cero si y solo si x es igual a cero, ¿sí? Es decir, un número elevado al cuadrado da cero, la única posibilidad es que ese número sea el cero, nada más, ¿sí? Porque cualquier otro número que ustedes eleven al cuadrado siempre les da algo estrictamente positivo, ¿sí? Entonces, esta ecuación de acá se traduce simplemente en uno menos el logaritmo natural de x menos uno igual a cero. Bueno, acá también encuentro que x tiene que ser igual a uno. Este término, este número, quitarlo del dominio. Y esta ecuación de acá ya la resolvimos antes, es justamente e más 1. Entonces, este punto también hay que quitarlo del dominio y lo de acá me exige que el dominio sea los x mayores que 1. Entonces, el dominio de f' es exactamente el mismo que antes, desde 1 a más infinito, ¿sí? Miren, ya cumplí la condición de aquí de quitar el 1, excepto en el punto e más 1. Es decir, el dominio de f' es el mismo que el dominio de f. Como digo, esto no siempre es así. Por ejemplo, función valor absoluto. La función raíz cuadrada también cumple con eso. Muy bien. Otra función con la que podemos hacer este ejemplo es si tomamos f de x es igual al logaritmo natural del logaritmo natural del logaritmo natural de x. En algunas áreas de la matemática, por ejemplo, teoría de números, cuando se estudian ciertos crecimientos en sucesiones aritméticas, aparecen este tipo de funciones, logaritmo de logaritmo de logaritmo, ¿sí? Dan cotas interesantes a ciertos crecimientos. Un minuto, por favor. Vuelvo tengo un minuto, justo me llaman. Listo, volví. Am, entonces, bueno, tal como hicimos antes, primero busquemos la derivada de la función. Entonces, miren.
¿Cuál es la función más externa? Este logaritmo primero. Así que empiezo por ahí. Derivando ese logaritmo, me queda 1 sobre lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Esto. Una regla de la cadena. Logaritmo natural del logaritmo natural de x. Por la derivada de eso. Entonces, ¿cuál es la de aquí? Otra regla de la cadena. 1 sobre el logaritmo natural del logaritmo natural por 1 sobre regla de la cadena, que es lo que está dentro, el logaritmo natural. Y tengo que derivar justamente eso, nuevamente, por la regla de la cadena. Entonces, ¿esto qué me quedó? 1 sobre el logaritmo natural del logaritmo natural de x por 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x, que es la derivada del último logaritmo natural. Entonces, bueno, reescribamos esto un poco. Entonces se puede poner como 1 sobre x por logaritmo natural de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x. Listo. Entonces, con esto podemos buscar el dominio de las funciones. Hagámoslo aquí primero para el dominio de f. Muy bien. ¿Qué necesitamos para el dominio de f? Todo lo que está aquí debe estar bien definido. Y mire, este logaritmo natural está bien definido cuando lo de adentro es positivo. Entonces necesitamos que el logaritmo natural del logaritmo natural de x sea mayor que cero. ¿Sí? Lo de adentro. Ahora, este logaritmo natural está bien definido cuando lo de adentro es positivo, es decir, necesitamos que el logaritmo natural de x sea mayor que cero. Y nuevamente, este logaritmo natural está bien definido cuando lo de adentro es positivo, es decir, que x sea mayor que cero. Entonces, vamos trabajando. Si nosotros, bueno, recordamos un poco la gráfica de la función logaritmo natural, es algo así. ¿Sí? Y este punto de aquí justamente es el 1, ¿sí? Igualmente estas son gráficas que se habían estudiado el semestre anterior, ¿sí? Cuando se vieron logaritmos. Entonces, podemos trabajar directamente con eso. Entonces, este logaritmo es positivo. Observen, el logaritmo de una función es positivo siempre y cuando lo que está dentro es mayor que 1, ¿sí? Por aquí, por la gráfica. Observen, si a partir de 1 la función toma valores positivos, o sea, toma valores por aquí. Y en cambio, cuando es menor, está entre 0 y 1 y toma valores negativos. Entonces, esto de acá se cumple siempre y cuando el logaritmo natural de x sea mayor que 1. Y lo de acá, en cambio, se cumple cuando x es mayor que 1. Es lo que acabo de mencionar. El logaritmo es positivo cuando x es mayor que 1. Tengo hasta ahora estas dos condiciones. Y cuando el logaritmo es mayor que 1. Lo que puedo aplicar aquí es la exponencial, porque la función exponencial es creciente. Entonces, si yo hago logaritmo natural de x mayor, bueno, esto va a ser mayor que 1 porque la función exponencial es creciente. Es decir, si yo evalúo la exponencial en un número mayor que 1, entonces esto, bueno, mejor dicho, se preserva esta relación de aquí. Por eso sigue siendo mayor. Entonces aquí encuentro que x tiene que ser mayor que e. ¿Sí? Todas estas tres condiciones deben cumplirse. Es decir, el dominio, si aquí yo tengo una recta real, por aquí está el 0, por aquí está el 1 y por acá está e, lo que me está diciendo es que primero el dominio debe estar aquí, debe cumplir esto, mayor que 0. ¿Qué más? Debe cumplir mayor que 1, debe estar aquí. ¿Qué más? Debe cumplir mayor que e. Entonces yo tomo la intersección de todas estas condiciones y puedo concluir que el dominio de la función f es desde e hasta más infinito. Muy bien. Am,
Una vez que encontramos eso, ¿qué más podemos hacer? Nos faltaría el dominio de la derivada. ¿Sí? Para ello la voy a escribir aquí de nuevo. Sería 1 sobre x logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces, para calcular el dominio de f', tenemos que ver que todos los términos estén bien definidos. ¿Sí? Entonces, primero, este producto x logaritmo natural de x y logaritmo natural de x no tiene que ser cero, entonces voy a encontrar los puntos donde se hace cero efectivamente. ¿Sí? Esto es para eliminar los puntos donde donde el denominador se hace cero. ¿Qué más necesito? Para que el logaritmo natural esté bien definido, x tiene que ser mayor que cero. Y para que el logaritmo natural del logaritmo natural esté bien definido, el logaritmo natural de x tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Ahora, este producto es cero, o un producto de números es cero, siempre y cuando alguno de sus términos es cero. Es decir, o bien x es cero, o bien el logaritmo es cero, o bien el logaritmo natural del logaritmo natural es cero. ¿Qué más tengo? Que x tiene que ser mayor que cero. Y el logaritmo habíamos visto que es positivo cuando x es mayor que uno. Ya tengo estas dos condiciones. El logaritmo, en cambio, es cero justamente cuando x es uno. Y esto también puede verse de la gráfica que había hecho antes. Justo cuando la x toma el valor de uno, el logaritmo vale cero. Digamos, esta es la función, esta es la gráfica de la función logaritmo natural. ¿Mm? Entonces aquí también, o cuando el logaritmo vale 1, ¿sí? O sea, este logaritmo vale cero cuando lo que está dentro, este otro logaritmo vale 1. Y esto último ocurre cuando x vale ¿sí? ¿Cómo encontrar eso? Pues eh, pueden aplicar la exponencial a ambos lados y les quedaría que x tiene que ser igual a e. Creo que esa ecuación ya la habíamos resuelto antes, si bien recuerdo. Listo. Entonces, estos tres puntos de aquí tengo que quitarlos del dominio porque me pueden eliminar, perdón, son los que hacen que el denominador se anula y además tienen que cumplirse estas dos funciones, estas dos condiciones, perdón. Entonces, uno está tentado, ojo, está tentado a decir que el dominio no es más que lo desde uno hasta más infinito, excepto en el punto E, ¿sí? Porque ese anularía la derivada. Sin embargo, noten que esto no puede ser así, por lo que les había comentado antes, ¿sí? Que la derivada tiene que ser, o el dominio de la derivada tiene que ser un subconjunto del dominio de la función original. Y este no es un subconjunto de e, más infinito, que era el dominio de la función f. Entonces, si ustedes en una prueba, por ejemplo, ponen que este es el dominio, desde ya está mal, porque no puede, no puede ser que, que el dominio de la derivada sea más grande que el dominio de la función original. Entonces, ¿cómo arreglar esto? Digamos, aquí voy a poner en este. Ya, digamos, esto estaría mal. Pues, ¿cómo arreglar esto? Una vez que encontramos el candidato a dominio, ¿sí? Digamos, este de aquí sería mi candidato a dominio de la función, entonces debo restringirme a que caiga dentro del dominio de la función original. Voy a hacer un pequeño gráfico por acá. Si aquí tengo el 0, acá tengo el 1 y acá está la e,
El dominio, el candidato dominio que yo tengo es este, desde uno hasta acá, pero bueno, quitando el valor de e, ¿sí? Y en cambio, el dominio de mi función original va desde aquí, desde e, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es tomo la intersección de, de estos dos dominios y encuentro que el dominio de la derivada tiene que ser también desde e hasta más infinito, ¿sí? Justo la intersección que nos quedó. Muy bien. Mm, ya. Otro ejercicio que podemos hacer, bueno, creo que está en el ejercicio 3 de hecho, para eh, cambiar un poco, podemos hacer demuestre que, lo primero, a, la derivada de una función par es impar, y b, la derivada de una función impar es par. Listo. Para ello, recordar una función f, ah, digamos que esté definida de R en R, es par si y solo si se cumple esto, que f de menos x es lo mismo que f de x, y en cambio es impar, esto simplemente estoy recordando las definiciones de ser par o impar, si f de menos x es menos f de x. ¿Ya? Estas son definiciones de que una función sea par o impar, nada más. ¿Sí? Bueno, que una función sea par también se le puede decir que es simétrica con respecto al eje Y, y una función impar se dice que es simétrica con respecto al origen también. Entonces, yo voy a usar estas condiciones para probar la regla de la cadena, ¿sí? Digamos, perdón, voy a usar la regla de la cadena para esto. Digamos, ah, si f es par, entonces nosotros sabemos que f de x es lo mismo que f de menos x. Yo puedo derivar ambos lados, ¿sí? Sería f' ¿sí? de x es igual a la derivada de esta f de menos x. Y aquí tengo que tener cuidado, porque esta función puede, de hecho, tiene que verse como la composición de f con la función menos x, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, escribo g de x como la función menos x, entonces esto de aquí no es más que f compuesto con g, ¿sí? Por eso queda, al final, después de evaluar, queda f de menos x. Entonces, de hecho voy a dejar esto aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular esto es aplicar la regla de la cadena. Es decir, sería f' de menos x por la derivada de menos x. ¿Y cuánto da eso? Menos 1. Entonces, pues menos f' de menos x. Es decir, si yo reescribo esto, me queda que f' de menos x es menos f'
de x. Y observen, esto justamente es la condición para que una función sea impar. Observen la definición de función impar y es justo eso. ¿Sí? Esto significa que f' es impar, ¿sí? Por definición. Y en cambio, si f es impar, vamos a tener algo totalmente similar porque, digamos, yo voy a despejar de aquí. ¿Por qué? Para que me quede, bueno, no, lo voy a dejar así. Si f es impar, sabemos que menos f de x es f de menos x. Entonces, derivando, si yo derivo menos f de x, recuerden, esto es como tener aquí un menos 1 multiplicado, y eso sí sale de la derivada, entonces me queda menos f' de x, y la derivada de f de menos x, ya la calculamos aquí arriba, es menos f' de menos x. ¿Sí? Este menos con este menos se van a simplificar y me queda que f' de x no es más que f' de menos x. Y esta condición es justo lo que me dice que f' es par. Ujú. ¿Listo? Y bueno, ya como un último ejercicio para terminar, dice, si G es par y H es igual a F compuesta con G, coma, F diferenciable, coma, pruebe que la derivada de H evaluada en cero es cero. Vamos. Entonces, bueno, primero podemos simplemente calcular la derivada de H. Gracias a la regla de la cadena, sabemos que esto será la derivada de F evaluada en G por G' de X. ¿Eh? Entonces, la derivada de H evaluada en cero no es más que f' evaluada en g de cero por g' de cero. Pero ¿qué sabemos? Tenemos entonces que ver de alguna forma, podemos usar el ejercicio anterior porque no estamos usando hasta ahora que la función g es par, pero sabemos que g' es impar. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para demostrar esto. ¿Sí? Si f es impar, f de cero es igual a cero. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Por la condición de ser impar, sabemos que f de menos x es menos f de x, ¿sí? Entonces, si yo evalúo justo en el cero, me queda f de menos cero, que es cero, es igual a menos f de cero, ¿sí? Es decir, si yo paso sumando acá, me queda que 2 por f de cero es cero, por tanto, f de cero es igual a cero. ¿Sí? Esta es una pequeña demostración de esta propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Al final, bueno, creo que no habría mucha duda. Aquí lo que hice fue evaluar en cero. Acá despejo me quedaría f de cero más f de cero. Por eso pongo 2f de cero. Y eso significa que f de cero tiene que ser cero. Producto de dos números da cero. Alguno tiene que ser cero. El 2 no lo es. Y por tanto f de cero tiene que ser cero. ¿Ah? Entonces, g' es impar. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Porque g es par. Entonces, g' evaluada en cero tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, este término vale cero, por tanto, la derivada de h da cero. Y con eso concluyo. Muy bien. Hasta aquí hemos revisado bastantes ejercicios de la regla de la cadena, tanto aplicado para funciones polinomiales, racionales, que involucran exponenciales, raíces, incluso logarítmicas. Entonces creo que con eso queda bastante explicado este tema. La próxima semana tengo entendido que son fiestas patrias, entonces no creo, no van a haber ayudantías. Nos estaríamos viendo de aquí el martes 27.
Que les vaya muy bien y gracias por la atención. Éxitos.